Veamos en este video coordenadas polares. Antes de empezar a hablar de las coordenadas polares, es necesario dar una introducción y con ello después vamos a conocer las coordenadas polares y por último incluso vamos a hacer algunas aplicaciones de integrales con coordenadas polares que en sí pues sería multivariable. Bueno, para la introducción necesitamos primero saber cómo está conformada una coordenada polar. Nosotros hasta este momento conocemos las coordenadas cartesianas, en el cual cuando yo hacía referencia a un punto en R2, me decía que era X, Y, donde X hace referencia a la abscisa y está la ordenada, el eje X, el eje Y. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quería hacer referencia a un punto en un sistema, en un plano cartesiano, aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y. Entonces, dependiendo de qué punto me decía, si me era el punto P de coordenadas X, Y, pues hasta aquí era lo que recorría en X y hasta aquí lo que se recorría en Y. ¿Sí? Primero X y luego Y. ¿Qué pasa con las coordenadas polares? Las coordenadas polares tienen de referencia una letra R y θ. ¿Qué significa cada cosa? R es la distancia que hay de un origen, o también llamado polo, a un punto que está justamente en el plano o en el espacio, que también puede ser así. Y θ hace referencia a un ángulo, a una inclinación que va a tener con respecto a un eje polar. Vamos a hablar un poco más de ello, enrolemos un poquito más esta información. Este sería, por ejemplo, este de aquí, es el llamado origen o polo. Este que está aquí. Y luego se traza una línea recta horizontal paralela al eje X y este de aquí es el eje polar. Esto que está aquí es el eje polar. Si yo quiero un punto, ubicar un punto de coordenadas polares R, θ, ese punto se puede encontrar aquí, por ejemplo, tiene coordenadas R, θ. R, ¿qué es? Lo comentamos hace un momento. Es la distancia que hay del origen, o polo, a ese punto. Esto de aquí es R. ¿Y θ qué es? Es el ángulo que hay del eje polar a la línea recta R. ¿Sí? Estando en dos dimensiones se llaman coordenadas polares. Si nosotros esas coordenadas polares las llevamos a tres dimensiones, en R3, son coordenadas cilíndricas. Hay otro tipo de coordenadas también llamadas coordenadas esféricas, pero en dos dimensiones coordenadas polares, o R2, y en R3 coordenadas cilíndricas. ¿Cómo podemos entonces ubicarlo? Pues vamos a tener dos datos que necesitamos, la R, que es la distancia del origen al punto que estoy buscando, y θ. Θ que viene siendo la inclinación que hay del eje polar a la línea recta R. Para esto vamos a recordar, vamos a más bien a informarnos más acerca de estas dos variables. ¿Qué pasa si R es positiva? ¿Sí? Si R es positiva, o sea, si aquí hay un valor positivo, esto de aquí es un número real, el trazo va a ser del origen, va a ir del origen al punto P. Pero ¿qué pasa si R es negativa? Si aquí aparece una R negativa menos 4, menos 10, etc. Entonces, ¿el trazo cómo sería? Va del origen al punto P, pero va de manera simétrica. Simétrica. ¿Qué pasa si θ es positivo? Pues al momento de contar o de hacer la medición para θ, eso significa que voy a empezar del eje polar y voy a empezar a girar en sentido de las manecillas del reloj.
en sentido del reloj, en sentido contrario. Aquí lo voy a poner incluso rojo, perdón. Va en sentido contrario. ¿Sí? Si es positivo, empiezo a contar del eje y en sentido contrario a las manecillas del reloj es cuando θ va a ser positivo. ¿Qué pasa si θ es negativo? Bueno, pues empiezo a contar de igual manera desde el eje polar, ¿sí? Y empiezo a girar en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esta información, fíjense cómo la tenemos, voy a empezar aquí a escribir algunos ejemplos muy claros. Ejemplos claros.